todas las personas, cuando somos jóvenes, en algún momento de nuestra juventud, sabemos qué queremos hacer en la vida. Y es muy fácil que la vida te vaya llevando para lugares a los que pues tú no era lo que querías, pero es lo que se dice que hay que hacer, ¿no? Tienes que hacer esto y después esto y luego tienes que trabajar y luego te tienes que casar y tienes que tener hijos. Y es importante encontrar esos momentos en los que dices, no, eso no es lo que yo quiero, ¿no? No es lo que a mí me apasiona. Y déjenme intentar por este camino, ¿no? Y dentro de la escalada me di cuenta que, y es una frase de Albert Einstein que dice, todo debe de hacerse lo más simple posible, no más simple que eso. Cuando estoy antes de empezar una sección en mi proyecto que es dura, como que mentalmente me gusta repetirme, ¿no? Todo lo más simple posible, todo fácil, todo con el esfuerzo necesario. Y me hace como conectar con esa forma compasiva de tratarme en la escalada. Mi nombre es Quetzali Galindo y empecé a escalar entre los 17 y 18 años, porque yo antes bailaba. Bueno, mi profesión es bailarina de ballet y empecé a través del ballet. Yo necesitaba bajar de peso en algún momento de la carrera y en esta búsqueda de hacer más ejercicio para pues entrenarme más y poder bajar de peso, al menos esa era mi idea, pasé por muchos deportes hasta llegar a la escalada. La danza es muy bonita, incluso el ambiente, si tienes personalidad para estar en ese ambiente, pero mi personalidad siempre ha sido como más libre, de no estar en un ambiente que yo decía en ese entonces como tan plástico. En la danza siento yo que también, al menos en mi caso, es como ponerse un vestuario, una careta en donde te comportas de alguna manera en tu vida personal y de otra dentro del ambiente de la danza. Entonces hay veces que yo no sabía si la persona con la que yo estaba hablando era realmente esa persona, ¿no? Hice un tema súper complejo que me llevó a estresarme tanto que hubo un momento en el que yo no podía salir de esa burbuja de estrés, ¿no? Y ese día que llegué a la escalada, la realidad es que sentí una conexión muy especial con el deporte, que me olvidé de todo ese estrés que yo traía, de esa exigencia, ¿no? Yo conocí a Quetzal muy joven, ¿no? Ya tenía 19 años cuando empezamos a salir. Yo desde la primera vez que la vi entrar al muro, en ese momento yo trabajaba en ese muro de escalada, ¿no? En el escalódromo. Y recuerdo que desde la primera vez que la vi, me pareció una mujer hermosa. Tenemos los mismos gustos, somos igual de aburridos en el sentido de que no nos gustan las fiestas. Si nos tuviéramos que quedar ahí sentados 3 horas sin hacer nada, nos la pasamos bien. Vio todo mi proceso y supo que durante años yo estaba ya no siendo feliz y queriendo salir de ese mundo y mantenerme porque pues me pagan, porque es mi carrera, porque cómo lo voy a dejar. Me acuerdo que decía, para mí tú eres la mejor. Y le decía, es que te distingues de todas las demás. Es que bailas muy cabrón. Así se lo decía yo. Y tuve esa valentía de decir, ya no quiero más, renuncio y me retiro de este mundo, ¿no? Fue un momento muy difícil, pero a la vez muy bonito y para mí súper placentero porque fue esa función en la que yo bailé con un placer increíble y que nunca voy a olvidar. Fuimos novios 3 años antes de que decidiéramos casarnos. Quetzal no está ni bautizada, entonces no nos íbamos a casar por la iglesia. Cada uno de los requisitos que la ley les marca y bajo la investidura que la ley me confiere, los declaro en legítimo matrimonio. Y pues solamente, mi amor, te quiero decir que estoy muy contenta de poder compartir mi vida contigo y quiero que confiemos el uno al otro y que seamos felices como siempre. Desde la primera vez que te vi, sentí que es el amor de mi vida y no te voy a defraudar. Le voy a echar muchas ganas a esto. Te quiero mucho. Preferimos el dinero que podría haber costado una fiesta, invertirlo en dar el anticipo para comprar nuestra casa, porque la realidad es que el primer muro lo construimos para venir a entrenar Quetzal y yo. Y entonces le pedimos permiso a su papá para ver si nos prestaba un espacio de la casa para construir nuestro muro para entrenar. Y en esos castillos pusimos el primer muro. Y empezaron a venir amigos y eso fue un poquito lo que nos empezó a animar a esta idea de, bueno, y
Y si lo hacemos más grande y lo transformamos en un espacio al que pueda venir más gente, pues lo poco que había para escalar y muros, pues eran conceptos así, ¿no? Muros en cocheras, en el patio trasero de las casas, no había como tanto este tema de los muros comerciales. Es algo que todavía se vive de alguna manera hoy en Toca, a pesar de que es evidentemente más grande. El haber nacido aquí creo que también nos hizo como esta parte de aprender a aprovechar lo que tienes, ¿no? Los espacios con las limitantes y todo. Pues prácticamente desde el día 1 que empezamos a salir hasta hoy, pues van 18 años más o menos que llevamos juntos y nunca nos hemos separado. Y creo que es un poquito parecido a ese tema de nunca he dejado de escalar, ¿no? Como dice mi mamá, Dios los hace y ellos se juntan. No es una frase que se haya inventado mi mamá, pero tiene mucha verdad. Tu propia energía jala a gente que está vibrando en ese mismo camino que tú, ¿no? Tener esos pensamientos, aunque solo fueran conmigo, creo que de una u otra forma todo se va alineando para que en algún momento se conjuguen las cosas, ¿no? A mí la escalada me cambió la vida, ¿no? Me dio como una mejor oportunidad de vida. De jovencito mi mamá me metió a clases de karate y resulta que el maestro de karate escalaba. Y los primeros arneses que, al menos con los que yo practiqué, eran los que hacía este maestro. Y él se daba a la tarea como de unir cintas y coserlas a mano, y en ocasiones eso era lo que utilizábamos como arneses. Ya cuando eran un poquito más avanzados, nos íbamos al centro y comprábamos la cinta esta como de los cinturones de seguridad de los coches. Y lo mismo, los cosíamos nosotros. Llegamos a escalar hasta con extensiones de luz, ¿no? Así de que no teníamos cuerda y nos íbamos con una extensión de luz. Te digo que, pues porque no nos caímos, no nos matamos, ¿no? Y yo creo que sin darme cuenta, es el primer momento que pudo haber sido como una crisis de mucho estrés. Fue de muy chiquito, ¿no? Cuando mi papá se fue de casa, ¿no? Atropellaron a mi mamá, fue un accidente delicado. Al poco tiempo mi papá se fue de casa. Nosotros estábamos en la primaria. Y que yo creo que la escalada llegó a mí en un momento que necesitaba como aferrarme a algo y fue a lo que me aferré. Como no estaba papá en casa y cosas así, si teníamos que salir a lavar coches con los amigos, salíamos a lavar coches, ¿no? Porque si nos queríamos comprar un dulce, necesitábamos dinero. Y es importante como irte sobreponiendo a esas fuerzas que parecen malas, que en realidad son buenas, ¿no? Porque son las que están forjando tu carácter de alguna manera. Al final siempre es bueno detenerte, mirar atrás, recordar de dónde vienes, ¿no? Porque siempre que sepas de dónde vienes, pues es más claro tener como la vista puesta en hacia dónde quieres ir. De que aunque las cosas parezcan que están difíciles y que parece que no es por ahí el camino, si tú al final es lo que soñabas que querías hacer, ¿no? Creo que es importante aferrarte a esos sueños, ¿no? Por lo menos intentarlo. Y si las cosas no funcionan, lo más valioso que puedes hacer es voltear y decir, lo intenté, ¿no? Lo peor que podría pasar es decir, tuve miedo a intentarlo. Que en la escalada encontré lo más importante porque me encontré a mí mismo. Y para mí eso era como muy valioso.